Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes en esta mañana. Quiero hablarles de un tema de tamaña importancia que trata del camino a la santificación. Y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe en esta predicación, en esta enseñanza. Padre amado, bendito Dios, estamos, Señor, en tu presencia y queremos ponernos a tu disposición para que seas tú, Señor, el que esté hablando por medio de mi boca. Fiscaliza todo aquello que sale de mis labios. Que no salgan palabras torpes, doctrinas humanas, pensamientos de hombre, sino que sea tu santa palabra, que pueda edificar nuestras vidas y pueda llenar el vacío de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santificación es un tema que todo cristiano comprometido debe conocer a fondo, porque está relacionado con nuestro estilo de vida en el mundo y también con nuestro estado de crecimiento espiritual. Madurez cristiana. La Biblia declara y nos da una orden. Sed santos porque yo soy santo. Al mismo tiempo que es una orden, es también una invitación a todo cristiano que desee seguir el camino de la santificación. Ser santo es ser testimonio en el mundo. Es una satisfacción personal nosotros saber que estamos hacia ese camino de la santificación. La palabra santo, diferente de lo que nosotros muchas veces tradicionalmente lo entendemos como alguien que se portó bien y es canonizado y entonces después de muerto reconocido. La palabra santo significa ser apartado para uso exclusivo del Señor. Entonces, diremos que la santidad tiene características que hacen que nosotros podamos alcanzar ese nivel de madurez. Pero, ¿cuál es el camino hacia la santificación? ¿Por qué cree el cristiano que debe ser importante no solamente conocer este tema, sino practicarlo en su vida y hacerlo algo real en su trayectoria hacia la morada eterna? Entonces, en primer lugar, porque no es una opción del cristiano, el cristiano tiene que obedecer la palabra. Sí o sí, si usted quiere estar con la presencia de Dios permanentemente en el día postrero, quiero decirle, si usted quiere estar en el cielo, gozando del privilegio de estar al lado del Señor, tiene que ser santo, porque es una orden. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Entonces Dios quiere primero la santificación de su vida. Y quiere también la santificación de su casa. Pero esa santificación de su casa no va a estar completa si usted no toma la iniciativa de ser santo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 8 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Así que, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha a Dios que nos dio su Espíritu Santo. El segundo punto, la santidad es un requisito para la salvación. Es un requisito para ver el rostro del Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor.
Hechos capítulo 12, versículo 14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y necesitamos ser santos porque Jesús necesita ser visto en nosotros. Es necesario para poder mostrar a Jesús al mundo a través de nuestras vidas. San Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, bíblicamente, ¿cómo entendemos la santidad? Entonces, yo quiero decirles que primeramente es vital la importancia a qué nos referimos cuando hablamos de santidad y cuando hablamos del proceso de santificación. Yo quiero decirles, mis amados, que la santificación es una obra progresiva. Entonces, entre Dios y el hombre, cumpliendo una tarea de hacernos personas separadas para Él, para uso exclusivo de Él. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando hablo del temor de Dios, no digo miedo a Dios o terror de ser castigado por Dios. Es un temor reverente. Es entender que Él es santo y nosotros somos parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, a través de Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros. Entonces, ese temor de Dios es temor de contaminar el cuerpo de Cristo. Es temor de ofender a Dios. Temor de ser ingratos con Dios por aquello que Dios hizo a través de nuestro amado Jesucristo. Y sabemos que eso es una obra progresiva, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿sabe? Y la sabiduría en sí es apartarse del mal, es santificar su vida. Y eso es una obra progresiva, entonces, que comienza en el momento que nosotros decidimos bautizarnos. Primera Tesalonicenses 4:7 nos habla de un llamado a la santificación, por la cual todos necesitamos caminar. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Primera Tesalonicenses 4:7. Entonces, para esto, en ese recorrido hacia la santificación, existen 3 etapas. La primera etapa tiene principio, como lo dije, en el momento que usted nace de nuevo. Usted cree en la palabra, usted se arrepiente de sus pecados y ahí entonces usted da el paso de bautizarse. Pero bautizarse no es un símbolo religioso, es usted ser limpiado, ser purificado, ser lavado de toda inmundicia del pecado, y es usted también poder recibir el don del Espíritu Santo para poder caminar, para poder recorrer ese camino hacia la santificación. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabe cuál es la simiente de Dios? La semilla de Dios. Es Jesucristo, es el Espíritu Santo que está en nosotros. En el momento que usted tomó la decisión de bautizarse, de limpiarse de esa vieja naturaleza que está corrompida. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el primer camino hacia, la primera etapa del camino hacia la santificación es usted nacer de nuevo, es regenerar su vida a través del nuevo nacimiento, a través del bautismo. La segunda etapa de la santificación es durante toda nuestra vida. ¿Sabe? Desde que usted es cristiano hasta cuando parta a la presencia del Señor, hay un camino para recorrer.
Y ese camino es de mortificación de la carne. Ese camino es de renuncia a nuestro yo. Ese camino es un camino de obediencia a la palabra. Es el camino de sujetarse a Dios, de permanecer sujeto a la voluntad de Dios. Es renunciar a nuestra voluntad, y eso es progresivo. Nadie que se convierte ya pasa a ser adulto espiritual, santo, crecido. Sí, es santo, pero con ese entendimiento que hubo un proceso de regeneración y comienza un camino hacia la santificación de su naturaleza corrompida que necesita morir. Entonces Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces es a través de esa vida cristiana que somos transformados progresivamente. Nadie es igual que ayer. Somos diferentes, vamos creciendo, vamos madurando. ¿Cuántos errores usted comete como cristiano? Y no significa que usted sea del diablo. Significa que usted necesita empeñarse más para obedecer al Señor y morir a su carne, a sus pasiones y a sus deseos. Es por eso que los cristianos llevamos una cruz. Esa cruz no es su marido, esa cruz no es su esposa, esa cruz no es el vecino que está al lado. Esa cruz es su propia naturaleza corrompida que debe dar espacio a la voluntad de Dios. ¿Sabe, mis amados? La tercera etapa de la santificación se completa al morir. Completamente separado para Dios. Usted estará en el cielo cuando muera. Entonces, no quiero decir que usted no es completamente separado para Dios, pero yo quiero decir sin tacha, sin ningún defecto, sin ningún pensamiento malo, sin ningún desvío de aquello que Dios quiere. ¿Saben, mis amados? La práctica del pecado no es vida cristiana. Porque muchos se excusan en esta verdad para decir, somos humanos, tenemos que pecar. No. El Espíritu Santo está dentro de usted y lo capacita para tener una vida sin mancha, sin pecado. Ahora, Romanos 6, 12, 13 dice: no reine pues en pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, la santificación incluye a la persona total, espíritu, alma y cuerpo. Deben ser irreprensibles ante el llamado de Dios. ¿Sabe? Apocalipsis capítulo 21, versículo 17 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En este sentido, ¿sabe? La santificación del cuerpo será completada cuando el Señor vuelva y recibamos nuestro cuerpo resucitado. Ahora, ¿quién es responsable por la santificación? ¿Sabe? Sabemos y tenemos el concepto de que solamente el Espíritu Santo es el que santifica. Y es verdad, porque sin el Espíritu Santo no habría santificación. Pero quiero decirles que el Espíritu Santo tiene un colaborador y no es solamente la palabra. El Espíritu Santo tiene un colaborador que se llama el humano, el cristiano. Es usted. Y sabe, ese colaborador debe estar dispuesto a que Dios, a través de la obediencia, produzca el querer y el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe? Nosotros entendemos muchas veces que Dios en algún momento va a poner esa voluntad en nuestro corazón. Sí, pero si nosotros no lo colaboramos con un aspecto que se llama obediencia, entonces nosotros no estamos entendiendo el camino hacia la santificación. Si usted lee el versículo anterior de Filipenses, vosotros que estáis acostumbrados a obedecerle, dice la palabra del Señor, está tomando por entendido
que Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad cuando le obedecemos. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Dios es santo y actúa en nosotros para cambiarnos, para purificarnos, para que nosotros seamos santos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejarlo actuar a través de nosotros. Es morir para que Él viva dentro de nosotros. Así como el apóstol Pablo dijo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Nosotros tenemos que decir, ya no soy yo quien vive, es el Espíritu Santo que hace a través de mi vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El ser rociados por la sangre de Jesucristo sin obedecer no es posible, porque el sacrificio de Jesús en su vida fue en vano. Usted tiene que cambiar de vida, cambiar de actitud, ser un cristiano de verdad. El papel del hombre entonces no es pasivo. No quiero decir que el papel de Dios es pasivo, porque Él nos da la fuerza, Él nos da el poder, Él nos da esa naturaleza de ser vencedor. Pero usted tiene que morir a su carne, a sus pasiones. Tiene que morir a ese carácter que lo tiene alejado de ser reflejo de la gloria de Dios. Tiene que morir a esos pensamientos corrompidos. ¿Por qué usted está mirando cosas indebidas? ¿Por qué usted está pasando tiempo haciendo cosas que no debería hacer? Mis amados, Dios está hablando a usted hoy. Tómalo en cuenta. Esto no es religión, no es un asunto, la salvación se salva, no se salva. Es la vida de Jesús dentro de usted. Mis amados hermanos, dice la palabra en Romanos 6, versículo 13, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Sabe quiénes son los muertos? Son los que no tienen al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que presentarnos como vivos de entre los muertos, de entre los perdidos, ¿sabe? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usted es hecho para servir a Dios. ¿Sabe? Hoy en día la gente está loca dentro de las iglesias por títulos, reconocimiento, el apóstol, el profeta. Es bueno reconocer a nuestra gente. Los ministerios tienen que ser reconocidos. Pero sabe, el entender que Dios está en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, que nuestro camino hacia la santificación no es simplemente un asunto religioso, sino es un estilo de vida. Busque la perfección en el Señor. Sabe, Romanos 8, versículo 13, dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sabe? Hay una cosa que el Espíritu no puede hacer. Hacer morir las obras de nuestra carne. Eso es un trabajo que usted lo tiene que hacer. Hacer vosotros morir lo terrenal en vosotros. Entonces, tenemos el instrumento. Es el Espíritu Santo, es la palabra. Es también las personas que Dios pone en nuestro camino para ministrarnos. Pero somos nosotros que elegimos obedecer a Dios o negarlo. ¿Sabe? Yo te quiero decir que la santificación afecta a toda la persona. Esto incluye el aspecto intelectual, emocional, físico y espiritual. Entonces, el propósito de Dios es formar a Jesús en nosotros. Es que Jesús se pueda mover a través de nosotros. Es por eso que el Señor dijo, obras mayores ustedes podrán hacer, porque yo voy al Padre y el Consolador estará con vosotros. Yo te animo
a que analices tu vida y veas el camino que estás recorriendo. ¿Es el camino a la santificación o es el camino a la perdición? ¿Es la puerta estrecha, el camino angosto, o es la puerta ancha, el camino largo, ancho? Yo te quiero decir que dice la Biblia que muchos son los que tentarán entrar, pero no lo conseguirán porque se equivocaron del camino. En vez de caminar por ese camino de la santificación, dice la Biblia, hay caminos que le parece al hombre derecho, pero su fin es camino de muerte. Estar en una iglesia, estar en una institución religiosa, puede parecerte que es el camino seguro, pero cuidado, porque sin la santificación nadie verá el rostro del Señor. Que el Señor revele esta palabra en tu corazón y te haga vivir una realidad espiritual y no una religión, porque ninguna religión te salva. Es el Señor que te hace santo y tiene el poder para garantizar un lugar con Él en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.